Bueno, y ahora vamos a entrar en los distintos tipos de monitores de radiación. Esto da para largo, o sea, hay mucho, mucho para comentar, hay toda una rama que se dedica a esto. En el manual de Gullón está muy bien explicado, en el capítulo 35 y 38, y en la edición, en la 10ª edición, no me quiero equivocar, sí, en la 10ª edición. En la 9ª edición, que es la que tienen ustedes, puede que estén en otros capítulos, ¿sí? Pero lo buscan así, por monitores de radiación. Muy bien, distintos tipos de monitores. El primero, el más usado, el de emulsión fotográfica. Otro tipo de monitor son con detectores de gas. No es que detecten gas. Son los usados normalmente por los detectores Geiger-Müller, que lo habrán sentido nombrar. Y también están los activímetros, que ya no son. Los activímetros ya no son monitores de radiación personales, sino que sirven para medir, ¿sí? Pero también hay monitores que trabajan, que no son activímetros y que trabajan dentro del área de monitoreo personal, que vamos a ver un poquito ahora. Después están los de termoluminiscencia, que están con la sigla TLD, lo van a ver así normalmente. Y el 4, los de luminiscencia, por estimulación óptica o de estimulación, perdón. De estimulación óptica. Básicamente son los 4 más conocidos y más utilizados. Arranquemos por el de emulsión fotográfica. Algo vimos en un par de clasecitas anteriores del de emulsión fotográfica. Es el que más se utiliza. Consta normalmente, ustedes lo habrán visto, no tengo acá ninguna foto a mano, pero más o menos tiene este tamaño. Adentro, o sea, tiene una puertita, tiene una ventanita donde se ve que esté puesto lo que tiene que llevar adentro. Y obviamente tiene un sistemita de un clip como para poder sujetarlo y colocarlo, ¿no? Esta cajita de plástico adentro, que atrás tiene una tapita, lo que se coloca dentro de ella es una película radiográfica que obviamente por afuera está con un papel sellado que no permite que le entre luz visible, y esa película radiográfica, esta emulsión fotográfica, ¿no? que es una película radiográfica, va acá adentro. Lo que tiene es, justamente como está sellado, no, con un papel que no le permite la transmisión de luz, no recibe luz por ningún lado, o sea que no tiene posibilidad de ser velado de ninguna manera, salvo que se rompa expresamente. Esta película, este sobrecito con el papel fotográfico, ¿no? Con la emulsión fotográfica, o también se suelen utilizar películas radiográficas, adentro
o sea, el cartelito lo que indica, si uno lo saca de este estuche de plástico, va a decir el nombre del técnico, o el profesional, o el médico, y la fecha. Y va a tener un número de registro, obviamente. ¿Qué es lo que se hace con esto? Este papelito lo que se hace, o sea, este sobrecito que tiene la película dentro, es enviado por alguna empresa, que por lo general son empresas privadas, que tiene la particularidad de armar todo esto. Adentro ponen una película virgen, que no ha sido utilizada, y con el nombre y apellido de la persona que queda registrada para su uso, y con la fecha. Entonces, la empresa la envía al servicio, que puede ser un servicio de radiología, un servicio de medicina nuclear, se lo coloca el profesional en el estuche que es de él, y lo empieza a usar un determinado día del mes. Supónganse que lo empieza a usar el 1 de septiembre del 2020. Muy bien. Por lo general, estos monitores de película no pueden pasar más de un mes. O sea que normalmente el 1 de octubre del 2020, ¿qué es lo que tiene que hacer el técnico o el médico o la persona, el profesional que lo utilice? Sacar ese papelito con la película dentro, ese sobrecito, que tiene su nombre y su fecha, y deja registrado de qué fecha hasta qué fecha lo usó, y es enviado a la misma empresa que se lo envió virgen. ¿Qué es lo que ocurre acá adentro? Acá adentro lo que hay, suele haber, si ustedes abren uno de estos, se van a encontrar que en el receptáculo donde va el sobre hay una ventanita así, una ventanita así, es como un cuadradito chiquito que está pegado, que tiene pegado un pedazo de aluminio, un cuadradito de aluminio de un determinado espesor, y al lado tiene pegado otro cuadradito que por lo general es de cobre, también con un determinado espesor, y de forma tal están puestos que las radiaciones, cuando son recibidas por el profesional, primero suelen pasar justamente por estos filtros y después pegan en la película. ¿Cómo funciona? Es muy simple. Ustedes vieron que una película radiográfica, cuando recibe irradiación X, o gamma también, se empieza a velar, o sea, se empieza a oscurecer. ¿Sí? Cuanto más radiación recibe, más se oscurece. O sea que lo que se mide, en este caso, es el grado, así explicándolo de una manera muy simple, es el grado de velado que va a tener la película después de un mes de uso. Por lo general es un mes. Más no se puede, porque se empieza a deteriorar la película, es muy sensible a los calores, no se lo puede dejar al sol o a altas temperaturas porque se degrada mucho y se vela y bueno, puede dar una información falsa. Pero un mes funciona bien. Entonces, de acuerdo al grado de velado que tenga, se va a saber qué cantidad de dosis recibió. La cantidad de miligray hora que recibió. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Se puede saber la dosis que recibió en ese mes. ¿Para qué están estas chapitas? Esas chapitas de aluminio y esa chapita de cobre. Porque el nivel de velado que van a dar estas chapitas por detrás en la película, o sea, cuando el rayo atraviesa esas chapitas, va a velar en forma diferente, obviamente, va a velar menos. ¿Por qué se ponen dos y de distintos números atómicos?
porque con eso se puede descubrir, se puede diferenciar qué niveles de energía de radiación reciben. O sea, qué tan penetrantes son las radiaciones que recibió ese técnico o ese médico. ¿Sí? Porque no es lo mismo que lo atraviese un fotón gamma de 140 keV, que es el del tecnecio, que un fotón gamma, por ejemplo, del iodo 131, que es 364 keV. El grado de velado va a ser muy diferente, muy diferente. Y eso que va a dar la pauta, no solamente de la cantidad, sino de la calidad de rayos que fue recibiendo el profesional. Entonces, esto sintéticamente es lo que se hace con la emulsión fotográfica. Ventajas, ¿por qué es la más popular? Porque es el más económico. Es por lejos mucho más económico que los otros métodos. Pero tiene una desventaja, que hay una limitación que tiene que ver con la sensibilidad. O sea, no es demasiado sensible. No me quiero equivocar en la cantidad, pero por lo general se dice que empiezan a ser sensibles a partir de los 10 miligramos. Antes no, o sea que no son tan sensibles, pero a los fines prácticos y para ver la dosis general andan muy bien. Esa es la emulsión fotográfica. Después podemos ver los detectores de gas. Dos detectores de gas. Bueno, los detectores de gas da para rato, da para hablar bastante, porque tienen su cierto grado de complejidad. Pero como el año que viene en Radiofísica 2 va a ser uno de los primeros temas que voy a tocar junto con radioactividad, voy a dejar una explicación más extensa para el año que viene. De hecho, está en YouTube una parte donde hablo sobre cámara de ionización y detector de Geiger-Müller, que son dos característicos detectores de gas. ¿Sí? Pero en principio, como para darnos una idea, los detectores de gas son sistemas que monitorean radiación de una forma muy particular, y es una pequeña cápsula, podemos hacerla cilíndrica, que adentro tiene un cilindro más pequeño. Este cilindro, la parte interna, del cilindro de adentro, va a estar conectado a un potencial positivo. Esta carcasa, que normalmente es metálica, la externa, el cilindro externo, va conectado a un potencial negativo. Y aquí dentro, ¿qué se hace? Todo esto está sellado, esta externa está sellada, adentro está este sería el ánodo, y dentro de ese volumen que está ahí, se le extrae todo el aire, se le hace un vacío y se le agrega un gas, que por ejemplo puede ser argón. Entonces adentro se llena de partículas de gas, por eso se llama detectores de gas. No es porque detectan gas, sino porque el gas se utiliza para detectar radiaciones. Entonces, así, en forma muy simple, ¿qué es lo que hacen? Yo acá le aplico un potencial eléctrico. ¿Dado por qué? Y por una fuente que va a tener un positivo y un negativo. Vamos a poner el positivo acá, como habíamos dicho, el negativo acá, en la fuente. Y acá, vamos a cerrarlo así, y acá en serie va a haber un amperímetro. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando la radiación entra, ya les digo, ahora les doy una explicación muy básica.
Cuando la radiación entra, puede ser rayos X, puede ser rayos gamma. Lo importante es que sea ionizante. Cuando entra al volumen del cilindro este que tiene gas, esto es una típica cámara de ionización. Se llama cámara de ionización. ¿Qué es lo que hace? Estos rayos son ionizantes. Ustedes saben, ya saben lo que es una radiación ionizante. ¿Qué es lo que ocurre? Esa radiación ionizante lo que hace es interactúa con los átomos. Adentro hay átomos, los átomos este es el núcleo, estos son los electrones externos. Las radiaciones interactúan ionizando a los átomos, o sea, expulsan a los electrones. Estos electrones quedan libres, y al quedar libres, supónganse un electrón que quede libre acá, ¿a dónde se va a dirigir? Acuérdense que acá hay un potencial eléctrico muy grande. Esto estamos hablando de algunos miles de volts, 1000 volts tranquilamente. Esto va a ser altamente positivo y los electrones son negativos. Se van a ver atraídos por este ánodo. Y se van a ver atraídos de una forma bastante fuerte. Entonces, ¿qué va a pasar? Este electrón, no bien queda libre, ¿a dónde va a ir a parar? Al ánodo. Pero así como lo hace un rayo que puede estar excitando a uno o más electrones, o sea, átomos, que los ioniza, al ionizarlos libera electrones y va hacia el ánodo. Esto es con uno solo. Imagínense esto multiplicado por millones de rayos, o cientos de miles de rayos. Hay cientos de miles de electrones libres que se van a ver inmediatamente atraídos y se van directamente dirigidos al ánodo. ¿Qué pasa? Como van al ánodo, el ánodo los capta y se empieza a generar una corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica que va a circular va a ser medida por este instrumento que está acá, por este amperímetro, que mide la corriente. Entonces, la corriente circulante va a ser proporcional ¿a qué? A la cantidad de radiación X o gamma que va a circular por acá, que va a entrar acá al sistema. O sea que cuanto más rayos X o gamma ingresan a la cámara de ionización, más electrones se liberan y más corriente eléctrica circula. Entonces, por lo tanto, va a haber, dicho, ya les digo, por ahora de una forma muy básica, una dosis de corriente directamente proporcional o bastante proporcional a la cantidad de rayos que entran. Y con eso se mide también los microrads. También sirve para medir actividad con los activímetros, que ya lo vamos a ver el año que viene. Pero básicamente es esto. Es un tipo de detección que funciona muy bien. Normalmente los detectores de contaminación que son mundialmente conocidos son los detectores Geiger-Müller, que son detectores de contaminación. Ustedes, por ejemplo, en los servicios de medicina nuclear, todo servicio de medicina nuclear tiene que tener por lo menos un detector Geiger-Müller homologado, aprobado y calibrado, que detecte radiación de superficie con mucha facilidad. El detector Geiger-Müller básicamente trabaja así, pero tiene una gran diferencia con un activímetro o con un monitor de radiación común que mida por tasa. Acá hay una pequeña diferencia. El detector Geiger-Müller tiene una gran sensibilidad, pero no precisión, pero tiene una gran sensibilidad. ¿Qué significa? Que puede captar hasta la radiación cósmica. Si uno enciende un detector Geiger-Müller y lo tiene acá, por ejemplo, en esta habitación, que no hay material radiactivo ni rayos X, sin embargo se va a escuchar un tac, tac, tac. Por cada tac que se escucha auditivamente significa que está entrando una radiación y la mide. ¿Por qué es tan sensible? Porque esta tensión que está acá, esta fuente que está acá, la fuente que está acá, de corriente continua, bueno, en este caso sería al revés, ¿no? Estaría
positivo abajo, va a tener acá, en vez de tener un positivo de, por ejemplo, tantos volts, va a tener un positivo mucho más fuerte y obviamente un potencial negativo más fuerte, bastante más fuerte que para un sistema normal de monitoreo. ¿Y qué hace? Hace que los electrones, cuando son separados acá, son ionizados del átomo, salen con tanta energía cinética, con tanta fuerza, con tanta aceleración, que ellos mismos van a ionizar a otros átomos. Entonces se produce una especie de efecto avalancha, una reacción en cadena. Entonces, por una sola radiación que entra, capaz que se desata una avalancha de electrones y acá ese solo fotón que entró desencadenó un pulso eléctrico lo suficientemente grande para que suene el detector. Por eso es sumamente sensible. Esa es una de las grandes ventajas que tiene el detector Geiger-Müller. Y si no, detector de monitoreo común, con valores más bajos de tensión, y hace que esto funcione de otra manera, ¿no? Funcione de forma más proporcional. Eso ya lo vamos a ver mejor el año que viene. Nos faltan otros dos métodos que los vamos a ver en otra clase.